Hola chicos y chicas, ahora vamos con el problema 4 que nos habla de un paralelepípedo recto rectángulo. ¿Qué joraca es eso? ¿No? Paralelepípedo recto rectángulo. Bueno, es una forma complicada y nerd de decir caja. ¿Ok? Tenemos una caja, tenemos un rectángulo. ¿Bien? Entonces, o sea, un rectángulo solo no, sino tenemos un rectángulo con volumen. ¿Ok? Podríamos pensar que tenemos un prisma recto. ¿Ok? Un prisma con base rectangular. Cuestión. Calcule el ángulo formado por la diagonal de la base y la diagonal de la cara. Ambas diagonales parten del mismo vértice. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos un paralelepípedo recto rectángulo. Entonces, agarramos, formamos un dibujo del paralelepípedo recto rectángulo. Ok, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cerramos, cerramos, unimos, unimos. Bien, ¿ok? Ahí tenemos el paralelepípedo recto rectángulo, acá la caja. Bien, nos dice, calcule el ángulo formado por la diagonal de la base y la diagonal de la caja. O sea, diagonal de la base, ¿ok? Diagonal de la base, yo parto de un punto y lo uno acá, ¿ok? Y diagonal de la caja, yo parto de un punto y lo uno acá, ¿ok? Esto se tiene que pensar como un triángulo que parte del fondo y que cruza toda la caja viniendo hacia adelante, hacia la punta de adelante, ¿ok? Esta es este es el extremo de abajo atrás de todo, a la izquierda. Y este es el extremo de arriba, adelante y a la derecha, ¿ok? La flechita como que los va apuntando a ustedes. Entonces, nosotros necesitamos la diagonal, perdón, necesitamos el ángulo formado por la diagonal de la base y la diagonal de la caja. Lo que nosotros necesitamos es el ángulo tridimensional que está acá. ¿Ok? Ese es el ángulo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué datos conocemos de acá? Bueno, en primera instancia, ¿ok? En primera instancia, el dato que conocemos es 8 centímetros de base, ¿ok? 6 centímetros de profundidad y 4 centímetros de altura. ¿Ok? Eso es lo primero que conocemos. Entonces, fíjense que acá tenemos 8 centímetros, entonces acá tenemos que tener otros 6 centímetros, ¿no? Con eso podríamos hallar la distancia de la diagonal. ¿Ok? Fíjense que vamos a llamar a esto DB, diagonal de la base. ¿Ok? DB cuadrado es igual a 6 cuadrado más 8 cuadrado. ¿Por qué? Porque DB es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Acá tenemos un ángulo de 90 grados. Aunque no lo parezca. ¿Por qué no lo parece? Simplemente porque eso está en profundidad, está en perspectiva, ¿ok? Pero es una caja. La caja tiene un ángulo rectángulo en la unión de la parte larga y de la parte ancha. Bien, entonces, la diagonal de la base, ¿ok? La diagonal de la base es igual a la raíz cuadrada de 36 más 81. No, más 64. ¿Ok? Más 64. Entonces, 36 más 64 nos debe dar 100. Perfecto. Tenemos acá raíz de 100. Y raíz de 100 es igual a 10. ¿Ok? 10 centímetros porque todo está en centímetros. Entonces, la diagonal de la base equivale a 10 centímetros. Perfecto. Bueno, lo que nosotros tenemos que pensar, ¿ok? Es también un poco cómo vamos a calcular el ángulo. ¿Ok? ¿Cómo podemos calcular el ángulo? Bueno, recuerden que tenemos, por un lado, teorema del seno, ¿ok?
por un lado tenemos el teorema del seno, que el teorema del seno nos dice que un ángulo, o sea, un lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, más un lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, bueno, más no, es igual a B sobre el seno de su ángulo opuesto y también pasa con un lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Ok? Este era el teorema del seno. Si no, tenemos el teorema del coseno, que nos dice, el teorema del coseno dice, un lado al cuadrado se puede escribir como la suma de sus otros lados al cuadrado, menos 2 por los distintos lados, por el coseno del ángulo opuesto a ese lado que queremos calcular. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Nosotros acá necesitamos valor de dos ángulos y un lado al menos. O de dos lados y un ángulo. Si nosotros pudiéramos sacar el valor de otro lado de acá, ya está, podemos. ¿Ok? Ah, no, no podemos, porque no tenemos, o sea, vamos a tener el valor de dos lados y no tenemos el valor de un ángulo. ¿Ok? Nos falta también un ángulo. Entonces, como tal, sabemos que la altura de este triángulo va a ser de 4 centímetros. ¿Ok? Porque es este que está acá. Tenemos esto, pero todavía nos faltaría un ángulo si quisiéramos calcular, ¿qué cosa? Si quisiéramos calcular con el teorema del coseno, perdón, con el teorema del seno. Entonces, vamos a ver si nosotros podemos sacar la diagonal esta que está acá. ¿Bien? Si nosotros pudiéramos sacar la diagonal esta que está acá, lo cual vamos a ver que ahora se puede, ¿ok? Ya está, podemos usar el teorema del coseno. Fíjense que el triángulo este que se forma es un triángulo de este estilo. Es un triángulo que viene para acá, ¿ok? Que luego sube y que luego se va para allá de vuelta. ¿Ok? Esto que tenemos acá en realidad es un triángulo rectángulo. No lo parece, por supuesto que no lo parece, porque está en perspectiva. ¿Ok? Pero es un triángulo rectángulo entre la base y este punto. ¿Ok? Acá lo que nosotros tenemos, como esto está posicionado sobre la base, tiene que ser rectángulo sí o sí. ¿Ok? Esto sobre cualquier línea que salga de la base va a ser rectángulo. ¿Ok? Es como que ustedes claven un palo en el piso. Si ustedes clavan un palo en el piso y luego hacen líneas alrededor de ese palo, ¿ok? Cada una de esas líneas que esté en el piso va a tener un ángulo recto con el palo, porque el palo está clavado perpendicularmente en el piso. ¿Ok? Entonces, directamente, si vemos que ocurre esto, ¿qué podemos hacer? Y podemos calcular la tangente del ángulo con su opuesto y con su adyacente. ¿Ok? La diagonal vendría siendo esta. Acá tenemos un cierto ángulo. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos un ángulo? Porque fíjense que esto no está apoyado sobre la tapa, sino que esto está cayendo, ¿ok? Hacia el otro extremo. Es medio difícil de ver, pero si lo logran ver, ya está, tiene el ejercicio resuelto, ¿ok? Vamos a tener que la tangente de este ángulo alfa, ¿ok? Es igual a su opuesto, 4 dividido 10, ¿ok? Entonces, acá siempre pueden usar el arco tangente de 4 décimos para calcular el valor del ángulo. Y el valor del ángulo nos termina dando, a ver, arco tangente de 4 décimos, 21 grados 48 minutos, ¿ok? 21 grados y 48 minutos, exactamente el ángulo que necesitábamos sacar. Así también, si pudieran averiguar este valor verde, lo cual se puede, ¿ok? Porque esta es la hipotenusa, que vamos a llamar esto DC, diagonal de la caja, yo podría decir que la diagonal de la caja al cuadrado es igual a 4 cuadrado más 10 al cuadrado, ¿ok? Y a partir de acá, una vez que se sepa esto, pueden usar el teorema del coseno si quieren. Van a llegar a lo mismo, porque el triángulo acá es rectángulo, entonces el triángulo rectángulo permite usar senos y cosenos directamente sin tener que usar teoremas, ¿ok?